Hola mis hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase que la vamos a grabar en este día, que es la semana número 4, donde nosotros vamos a entregar un tema, que este es el tema de la semana que recién pasó, que como dijimos, lo prometido es deuda, y esta es la clase que da continuidad a la que vamos a entregar este día martes, ¿ya? Pero antes de entregar esta clase, quiero hacer una oración por aquellas personas que la van a escuchar, que es bastante importante poder en este tiempo poder conocer acerca de la palabra del Señor. Amén. Y ahí donde usted esté, incline su rostro y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en esta clase. Señor amado, Dios eterno, Padre de misericordia, Dios de la eternidad, Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en uno. Damos gracias por este día, damos gracias por esta oportunidad que usted nos presta de poder presentarnos, queriendo agradarle, queriendo rendirle culto, Señor. Porque sabemos de que solo no podemos hacer nada, pero sé que con usted, Señor amado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor amado, en esta hora, ilumine nuestra mente. Señor amado, destape los oídos de aquellos que, Señor amado, aún necesitan escuchar la proclamación de su evangelio. Bendiga nuestro corazón, bendiga nuestra alma, bendiga nuestra mente, y que este día, Señor, tu palabra fluya, Señor amado, y que sea esa medicina para aquel que está enfermo, que sea, Señor amado, esa liberación para las cadenas que están oprimiendo a aquel que está oprimido, Señor amado, porque usted es un Dios todopoderoso, que da libertad a los cautivos, Señor, da vista a los ciegos, Señor, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor amado, en esta hora le damos gracias y bendecimos este estudio, Señor amado, este discipulado, que yo sé que nació desde su corazón para que usted pueda instruir en justicia, Padre amado, como dice su palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Señor, bendiga aquel que está, Señor amado, escuchando esta palabra, y bendiga a todo aquel que la va a escuchar, Señor amado, porque su palabra no vuelve vacía, sino que hace para lo que fue enviada. Señor, y nos levantamos de esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que todo, esta semana hay un título que se llama El Evangelio. Es bastante importante saber de que en este tiempo es necesario conocer la doctrina que nosotros practicamos. Nosotros somos una iglesia trinitaria que creemos tanto, como hemos visto en las clases anteriores, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios, ¿ya? ¿Y cuál es este fundamento que podemos verlo, y como lo vimos en la clase pasada, que está el Padre, como lo mostrábamos, que es quien idea este plan de salvación después de la caída del hombre? Luego está Jesucristo, que como dice en Génesis, donde habla acerca de que estaban estas tres personas, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que vieron todo este proceso de la caída del hombre. Y como yo les he dicho en varias clases anteriores, que desde Génesis a Apocalipsis, el fin de la escritura es la redención del hombre, ¿ya? Entonces, qué maravilloso es poder compartir esta palabra del Señor. Y la palabra del Señor hoy día habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hoy día lo vamos a dilucidar a través de la palabra, y voy a leer
versículo que es el texto central, que se encuentra en Primera de Corintios 15, el versículo 3 y 4. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es maravilloso entender que ese es el evangelio que ha sido predicado. Jesucristo mismo lo dijo cuando estaba ahí, le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces acá podemos ver que el evangelio habla acerca de que Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó para justificarnos delante del Padre y reconciliarnos. Dice que hemos visto en los estudios anteriores, donde dice que Jesucristo nos dio el ministerio de la reconciliación en su sacrificio. Además de esto, dice que este versículo, 1 Corintios 15, 3 y 4, contiene el evangelio en pocas palabras, como la explicación de lo que es el evangelio en pocas palabras, de que Cristo padeció, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Ya? Entonces es necesario que conozcamos el evangelio correcto, y esto lo vamos a leer. Aquí está en 1 Corintios 15, 1, 2. Y dice así, dice: la resurrección de Cristo, la realidad de la fe. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, como decía el versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces dice que todo el evangelio falso es anatema. En la palabra del Señor habla de que anatema es un sinónimo de maldito. ¿Ya? Entonces vamos a leerlo en Gálatas 1, 6, 9. Gálatas 1, 6, 9, del 6 al 9, dice: un solo evangelio como título de este fragmento de la Escritura, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, qué maravilloso es cuando mira, aquí del 7 dice, en el 1.7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces acá podemos ir haciendo pequeños resúmenes, donde vemos de que cuál es el evangelio, según lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4, dice que el evangelio consiste en que creamos que Jesús vino, murió, fue sepultado, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para redimirnos. ¿Ya? Y ese es el evangelio. Pero acá Pablo también a los Gálatas les dice que si otra persona viniese a predicar otro evangelio,
Porque, por ejemplo, muchos eh, evangelios o religiones hablan acerca de, no le dan la importancia a este sacrificio maravilloso que hizo Jesucristo, porque o se basan en adorar quizá imágenes, quizá se basan en adorar otros dioses o darle prioridad a otras cosas y no a este sacrificio, porque usted, a través del sacrificio de Jesús, hoy día tenemos paz para con Dios, ¿ya? Porque si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, nosotros hoy día, dice que estaríamos muertos, dice que toda la humanidad completa estaba destituida de la gloria de Dios, porque dice que la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y necesitamos conocer el evangelio correcto, porque Jesús nos ordenó predicar el evangelio a toda criatura. Y esto lo podemos ver en Marcos 16:15. Y acá en Marcos 16:15 dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí vamos viendo en qué consiste el evangelio. Mire, y acá hay una palabra que se dice, la palabra evangelio viene del hebreo besorá, que se escribe besorah, besorá, que significa literalmente buenas nuevas, buenas noticias o mensaje de victoria. Qué maravilloso, porque acá en Cristo nosotros nos damos cuenta de que a través de la muerte y resurrección de Jesús, el hombre hoy día tiene victoria sobre el pecado, porque el pecado ya no se puede enseñorear, porque dice que Cristo, la palabra del Señor es categórica, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces Jesús no era pecador, pero se hizo pecador para que justificarnos delante del Padre, como lo hemos visto en clases anteriores, y hoy día nosotros estamos redimidos, somos justificados a través del sacrificio de Jesús. Entonces dice, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Ese es el evangelio que hoy día nosotros predicamos. Y acá hay una reflexión que dice, se observa quién murió por nuestros pecados, fue Cristo. Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. El nombre de Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y la palabra Mesías significa lo mismo. Los profetas dijeron que el Mesías vendría a la tierra para ser cortado o morir por los pecados del hombre. Y esto lo podemos ver en Daniel 9, 25-26, que yo le voy a dar lectura aquí para que usted pueda meditar en la palabra del Señor. Esto está en Daniel 9, del versículo 26, 25 y 26. Dice el 25, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces acá, en el tiempo de Daniel, ya se estaba hablando acerca de la venida del Mesías, de Cristo, del ungido, como podemos verlo acá en las traducciones. Ya, entonces, si vamos viendo que Él era el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento de una profecía que se había hecho desde Génesis, como lo podíamos ver en la clase presencial, donde nosotros podemos ver que se habló acerca de este sacrificio que
que Él iba a hacer. Amén. Entonces, acá dice que Él le dice a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le irás, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces acá hay una profecía que se cumple en Cristo, que Él iba a redimir a la humanidad del pecado que se originó en los primeros libros de la Biblia, en Génesis, donde vemos la caída del hombre, y posteriormente el plan como se ha ido ejecutando a través de los tiempos para redimirnos. Hoy día nosotros somos redimidos a través de esa sangre preciosa que fue vertida en el madero de la cruz. Entonces dice que Jesucristo tomó nuestros pecados, ya tomó nuestro lugar, ya que al ser todos pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a leer en Romanos 3:23. Voy a leer aquí Romanos 3:23. Y dice así la palabra del Señor, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, también lo podemos ver en Primera de Pedro 3:18. Vamos a leer Primera de Pedro 3:18. Que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿ya? Siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mire, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces acá también nos damos cuenta de que Jesús, después de haber muerto y fue sepultado, porque dice que él estuvo 3 días, ¿no es cierto?, muerto, estuvo 3 días sepultado y al tercer día resucitó. Y aquí hay una evidencia de que dice que él fue y descendió al Hades a quitar la llave de la muerte. Entonces hoy día ya, como Pablo decía: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Porque hoy día ya a través de Jesús nosotros tenemos vida eterna. Y esa es la maravillosa noticia que hoy día ya tenemos, como decíamos ahí. Es un mensaje de victoria porque Él venció a la muerte, ¿no es cierto? Y como lo cantamos a veces en algunos coritos que decimos, venció a la muerte, ¿no es cierto? Porque hay un corito que dice: hay muchos héroes a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero yo tengo uno que venció a la muerte. Yo estaba perdido y Él me encontró. Entonces hoy día nosotros somos encontrados, somos redimidos, somos perdonados, somos restaurados. Y esa es la gran noticia, la buena noticia, de que hoy día ya no estamos perdidos, sino que fuimos encontrados a través de este sacrificio maravilloso en Cristo Jesús. Entonces, dice, entonces el Evangelio consiste en la proclamación de que Jesús murió por los pecados de la humanidad, fue sepultado y resucitó al tercer día, ofreciendo reconciliación con Dios, perdón y vida eterna como un regalo de gracia. Qué hermoso es Jesús. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice puntos claves del Evangelio. Número 1, el mensaje, que sería las buenas nuevas. No es un conjunto de reglas, sino una noticia de que Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad de la separación causada por el pecado. En la próxima clase vamos a hablar acerca del pecado, saber qué es el pecado y de qué nos libró Jesús, de qué nos libró Dios, ¿ya? Entonces es importante saber esto porque hoy día nosotros
estamos libres. Dice que para los que están en Cristo no hay condenación, porque el pecado trae consigo muerte y trae consigo condenación, pero hoy día nosotros estamos en Cristo Jesús y ya para nosotros no hay condenación porque hemos creído en el amor de Dios, como decía ahí en Marcos, en Marcos 16:15 dice, 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es simplemente creer. Pero el creer va más allá de decir yo creo, sino de creerle a Dios de que Él envió a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Entonces dice el mensaje número 2, la persona y la obra de Jesús. Jesús revela el carácter de Dios, complace al Padre, por eso que Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces dice, complace al Padre en su justicia divina mediante su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte. Gloria a Dios para siempre. Y dice, el reino de Dios. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, llamando a la humanidad a arrepentirse y a confiar en esta nueva realidad. Hoy día tenemos una nueva realidad, que gloria sea dada a Dios, de que hoy día nosotros ya somos libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación por el sacrificio de Cristo. Amén, que el Señor nos bendiga. Y dice, respuesta humana, el Evangelio invita a tener fe en Jesucristo, al arrepentimiento de los pecados, como vimos en la primera clase, el arrepentimiento. Yo me arrepiento primero de haberme rebelado contra Dios, me hago partícipe de la rebelión, porque por ejemplo muchos dicen, pero yo no sé por qué soy condenado si el que tomó la decisión fue Adán. Pero usted tampoco hemos ido a la cruz, entonces, pero sí recibimos la salvación. Entonces somos partícipes tanto de la rebelión por Adán, pero también de la redención por Cristo, al recibirlo en nuestro corazón. Entonces hoy día dice, el Evangelio invita a tener una fe en Jesucristo, como lo hemos visto en las clases anteriores, el arrepentimiento de rebelarnos contra Dios, de los pecados, el pecado es la rebelión contra Dios, y el seguimiento de sus enseñanzas. Hoy día nosotros, al tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, al querer agradar a Dios, porque hoy día ya Cristo, ¿cuál era la función de Cristo? Cuando nace Cristo en nosotros queremos vivir como vivió Cristo, y en Cristo Él se complacía en poder agradar al Padre y obedecer a sus mandatos y obedecer a su voluntad, ¿no es cierto? Porque Él mismo decía, no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando por nosotros. Y Él llevó a cabo el plan de Dios. Amén. Y hoy día a través del Espíritu Santo Cristo vive en nosotros, porque es su Espíritu, es el Espíritu de Dios que vive en nosotros, y Él es el que nos ayuda a combatir esta carne, combatir las acechanzas del enemigo. ¿Ya? Porque hoy día dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero no podemos con nuestras propias fuerzas, pero gloria sea dada a Dios de que Él envió a su Espíritu Santo, de que hoy día a través de su Espíritu Santo nosotros podemos recibir este poder. Amén. Entonces, y acá porque primero son 5 claves del Evangelio: el mensaje, la persona y la obra de Jesús, el reino de Dios y la respuesta humana y el poder de Dios. En el Evangelio dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree sin distinción. Amén. Y esto está en Romanos 1:16. Lo vamos a leer. 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, qué maravillosa es la palabra de Dios, porque cuando usted la empieza a leer, empieza todo a tener un ensamblaje perfecto. Primero hablamos del arrepentimiento, luego hablamos de la fe, que cuando yo creo, dice que el arrepentimiento hacia Dios, la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y la semana pasada hablamos de la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un Dios al cual nosotros adoramos, bendecimos, glorificamos, porque no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, sino que a través del sacrificio de Jesús, hoy día nosotros somos cercanos a este Dios maravilloso, hermoso, poderoso, que nos salvó a través de su Hijo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hoy día nosotros predicamos, porque hoy día es una gran noticia de que hoy día es un mensaje de victoria. Hoy día Jesús es victorioso, hoy día Jesús vive, hoy día Jesús no está muerto, no está clavado en una cruz, sino que Él murió, fue sepultado y resucitó, y hoy día vive en el corazón de cada uno, y próximamente vendrá por esa iglesia redimida y lavada con la sangre preciosa. Entonces, hoy día ese es el evangelio que nosotros debemos predicar, como dice ahí en Romanos 1:16, porque es poder de Dios. ¿Ya? Entonces hoy día este es el poder de Dios, que es, y que la semana pasada podíamos ver que el Espíritu Santo, la semana anterior hablábamos acerca de que el Espíritu Santo nos dará poder, ¿no es cierto? Porque y vendrá sobre vosotros el poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Entonces ahora el Espíritu Santo nosotros lo recibimos poder y somos testigos. Entonces vamos y contamos a las personas que Jesús murió por nosotros y somos nuevas criaturas, y Dios nos restaura, y Dios nos lava, nos limpia, nos guía, nos hace nueva criatura, nos saca de los vicios, nos saca de la opresión del pecado, porque muchos dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser cristiano porque yo no quiero ser esclavo, yo no quiero hacer lo que otros me manden. Pero si nos damos cuenta, la persona que está en el mundo es esclavo de sus decisiones, es esclavo de su pecado, porque la pornografía, el adulterio, la fornicación, el chisme, todo pecado nos hace esclavos del pecado. Somos esclavos de esto, y de repente decimos, no, es que... Pero si usted le habla a alguna persona que tiene alguna adicción, usted le dice, ¿te gustaría salir de esto? Y muchos le van a decir que sí, porque el pecado consume, es corrosivo, es dañino. Mas dice la palabra del Señor en Jesucristo, Jesucristo mismo dijo de sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy día ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque nosotros fuimos creados para estar cerca de Dios. Y desde que el hombre cayó, como siempre lo he dicho, en el hombre quedó un vacío del porte de Dios que solo Dios puede llenar. A veces lo llenamos con algunas adicciones, a veces lo llenamos con alcohol, con droga, con sexo, con distintos tipos de cosas que no tienen un buen resultado. Pero el único que puede llenar ese vacío del porte de Dios que hay en nuestro corazón se llama Jesucristo. Así que si hoy tú escuchas por primera vez este discipulado, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, y como dice el Evangelio, Jesús murió en una cruz para pagar mis culpas, para pagar tus culpas, para justificarme, para sanarme, para perdonarme delante de Dios. Estuvo sepultado y Él fue a predicar el Evangelio a aquellos que habían muerto sin Él.
a testificar de que todo lo que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento se cumplió. Y Él hoy día hizo una promesa. Dice que para el que cree, dice que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy día Dios viene a buscar una iglesia que compró en el madero de la cruz. Yo soy su iglesia. Y hoy día Dios te invita a ti a que tú también puedas ser iglesia de Dios. Que abandones quizá a lo mejor lo que hasta el día de hoy te oprime y que le des una oportunidad a Jesús de poder llenar tu vacío. Y créeme que vas a ser una persona distinta, porque ya no vas a ser preso ni esclavo del pecado, sino que vas a ser libre en Cristo Jesús. Y Él te puede dar esa alegría que siempre has buscado, ese propósito para tu vida que muchas veces buscamos y no encontramos. Cosas que de repente ni una carrera te puede llenar, ni una pareja, ni una familia, que solamente Cristo puede llenar ese vacío. Y hoy día las personas que le han dado una oportunidad a Jesús pueden ser muy felices. Yo soy uno de ellos que creo mucho en mi Dios, mi paz, mi consuelo, mi refugio. Él es. Así que te invito, voy a hacer una oración y si tú quieres darle una oportunidad a Jesús, hazla conmigo y recibe a Jesús en tu corazón. Y así como muchas veces yo lo digo, le hemos dado oportunidades a tantas personas, quizás a lo mejor a amigos que nos han fallado, a familiares que nos han fallado, a parejas que nos han fallado, pero le volvemos a dar otra oportunidad. Hoy día quizás es tiempo de darle una oportunidad a Dios en Cristo y preguntarle si lo que yo te estoy diciendo es verdad, así como yo un día también lo dije: Señor, necesito tu ayuda, porque yo solo no puedo. Y ahí es donde Dios aparece y cambia la realidad del hombre. Así que voy a hacer una oración por ti. Si tú quieres, la haces. Y te invito a inclinar tu rostro y ser honesto con Dios, que eso es lo principal. Amén. Dios, en esta hora me dirijo ante su presencia y quiero invitar a aquel que quiera hacer esta oración, donde yo te invito y reconozco en mi corazón de que he puesto muchas veces mi esperanza en personas que me han fallado. He puesto mi esperanza en trabajos, en una vida que quizá a lo mejor hoy día puede estar dándome lo que necesito económicamente. En algunos casos, desesperadamente no tengo trabajo. En algunos casos, Señor. Pero estoy intentando mi última opción, Señor. Y quiero poder hacer esta oración pidiendo que, así como hoy día se hablaba en este discipulado acerca del Evangelio, de poder contar, ser testigo de lo que Dios hace en la vida de las personas. Señor amado, hoy día quiero dar ese paso, quiero dar esa oportunidad, que usted pueda cambiar mi realidad. A veces no sé qué es lo que me depara el día de mañana y la ansiedad muchas veces me come y a veces no sé qué va a pasar conmigo. Pero hoy día quiero abrir mi corazón, quiero creer que he estado muchos años apartado, pero hoy día quiero darme una oportunidad de poder creer, de poder decir: Dios, si tú existes, entra en mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores, porque sé que aunque yo haya cometido muchos errores, usted es un Dios perdonador, un Dios que perdona, que sana, que restaura. Le digo que entre hoy día en mi corazón, que sane las dolencias, Señor, porque a veces arrastro dolencias desde pequeño, pero sé que usted es un Dios que perdona, que sana, que levanta, que restaura. Señor amado, quiero recibirlo en mi corazón, quiero que usted sea mi Señor, quiero que usted sea mi Salvador, quiero intentar vivir una vida
donde usted sea el centro. Quiero que me liberte de todas adicciones, de todo problema, de toda maldad en mi corazón, porque muchas veces en mi corazón hay maldad. Pero quiero que nazca un nuevo hombre. Señor, te invito a vivir en mi corazón. Te acepto, te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Confieso que mucho tiempo he sabido y he oído que tú vives, pero nunca me había dado la oportunidad de poder decirte: entra en mi corazón. Reconozco que soy malo, reconozco que soy culpable, reconozco que me he equivocado y reconozco que necesito ayuda. Reconozco que moriste en la cruz para salvarme. Reconozco que necesito ser salvado, necesito ser libre, necesito poder mirar hacia el cielo y decir: ya no cargo con el peso del rencor, del odio, de las adicciones. Necesito que haya un cambio en mi vida. Y si para eso hoy día necesito decir: perdón, Señor, perdóname. Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Confieso de que reconozco de que tú moriste en la cruz para salvarme. Y hoy día me das la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Te pido que me acompañes y hoy día te recibo en mi corazón para reconciliarme con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo esto yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, quiero decirte de que es el primer paso para que recibas lo que siempre has buscado, que es la restauración de una vida que a veces no sabemos que teníamos. Hoy día tenemos la posibilidad de que en nuestro corazón haya una esperanza. Así que eso, hoy día doy gracias al Señor por esta palabra y doy gracias al Señor por su vida. Que esta semana sea muy bendecida, este fin de semana, y recuerde que el Evangelio es que Cristo murió, estuvo sepultado y resucitó para salvarnos. Y entender de que cualquier evangelio que hable algo distinto no es de Dios. Ya sea que hablen de distintas cosas, porque muchas veces se hablan de santos. No digo que no hayan sido llamados para ser santos, no. Pero dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este es el Evangelio, que usted hable acerca de Jesús, que Él es el pago acepto por Dios por nuestros pecados. Dice que ya no hay más sacrificios, ya no hay nada más que pagar, porque Cristo ya lo pagó todo. ¿Y sabe qué es lo que pagó? Pagó la salvación de su alma, hasta la última gota de su sangre derramó por usted. Muchos dicen: pero yo nunca pedí eso. Créame que el amor que Dios le tiene es tan inmenso que aunque usted no lo pida, aunque usted no pida que lo amen, Él lo va a amar, y lo va a amar para siempre. Y este es el Dios que yo le presento: un Dios bueno, un Dios sano, un Dios santo, un Dios maravilloso. Y que en Jesús encontramos todo lo que usted necesita. ¿Necesita un padre? En Jesús lo puede tener. ¿Necesita una madre? En Jesús lo puede tener. ¿Necesita hermanos? En Jesús tiene un hermano. En Jesús tiene un hijo. Él es la justificación. Él es todo lo que usted necesita. Dele esa oportunidad y créame que no va a ser nunca defraudado. Así que eso, les dejo invitado para que puedan escuchar todos los sábado por medio o dentro de la semana las clases de este discipulado que están hechos para que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor y para que usted también tenga una relación personal con el Señor
Así que eso, lo dejo invitado y créame que si usted recibe esta enseñanza, el día de mañana va a poder crecer espiritualmente. Así que por eso, Dios le bendiga y que sea un muy buen fin de semana. Bendiciones.